Sigmar. Muy buenas, compañeros Warhammeros. Hoy vamos a hablar sobre las guerras de unificación y todo lo que significó la unión de la vieja Terra para formar el imperio de la humanidad. También hablaremos sobre algunos de los estados tecnobárbaros más importantes, no hablaremos sobre todos porque son muchos, y también hablaremos rápido de cómo se crean los primarcas, ¿vale? Este episodio va a llevar desde la era de los conflictos hasta justo cuando se va a iniciar la gran cruzada del emperador, ¿de acuerdo? Espero que lo disfrutéis, chicos, espero que os guste y vamos a ello. La era de los conflictos, también llamada a veces la vieja noche, es el nombre que recibe el caótico y muy fragmentado periodo de la historia humana que transcurrió entre el milenio 25 y el milenio 30. De acuerdo con la historia oficial del imperio, los detalles precisos y las fechas importantes de la era de los conflictos son aún desconocidos, debido a que los datos se han perdido a lo largo de los masivos periodos de tiempo transcurridos. El caos producido durante dicho periodo, y en parte a la censura aplicada por algunas autoridades imperiales que buscan evitar que la gente del imperio descubra las furiosas incursiones demoníacas del caos, y el gran número de psíquicos descontrolados que marcaron a muchos de los mundos humanos en dicho periodo. Como ya dijimos, la era oscura de la tecnología es el nombre otorgado al periodo de la historia humana que abarca desde el milenio 15 al 25, en el cual se produjeron enormes avances en la ciencia y la tecnología de la humanidad. La era oscura de la tecnología presenció el desarrollo de los mutantes psíquicos especializados conocidos como navegantes, así como los primeros intentos de emplear la disformidad para los viajes interestelares del género humano y el desarrollo de los motores disformes, que permitían el viaje más rápido que la luz, por lo que la mayor parte de la exploración interestelar y la colonización, llevada a cabo a lo largo y ancho de la galaxia, tuvo lugar durante este periodo. Otros desarrollos notables incluyeron el desarrollo del sistema de plantillas de construcción estándar, así como los hombres de hierro, poderosos robots de combate con inteligencia artificial. La era de la tecnología llegó a su fin entre guerra y anarquía entre los humanos, en la era conocida como la era de los conflictos, en la que masivas tormentas disformes interrumpieron el viaje y las comunicaciones interestelares a lo largo y ancho de la galaxia colonizada por el género humano. Los sistemas PCE cayeron en desuso o quedaron averiados. Los miembros del Adeptus Mechanicus han hecho de encontrar una PCE incorrupta y operativa su meta final, siendo capaces de hacer lo que sea necesario para encontrar hasta el esquema tecnológico más minúsculo de una PCE. Durante la llamada era oscura de la tecnología, la humanidad alcanzó su cúspide tecnológica. La plantilla de construcción estándar había sido perfeccionada por los científicos e ingenieros humanos, permitiendo una expansión sin precedentes de la humanidad a través de la galaxia. Una de las razones por las que la humanidad tuvo tanto éxito en conquistar una gran parte de la galaxia fue el desarrollo de los constructos humanoides con inteligencia artificial conocidos hoy en día como los hombres de hierro. Estos poderosos robots de trabajo y combate, poderosos y totalmente autónomos, ganaron muchos conflictos para el bando de la humanidad, pero por algún motivo desconocido se volvieron contra sus amos al final de la era oscura de la tecnología. Finalmente la guerra acabó siendo ganada por la humanidad, pero a un gran coste. El daño fue catastrófico y destrozó gran parte de la base de poder del género humano. Por desgracia, esa fue solo la primera de las desgracias que recayeron sobre la humanidad.
A medida que la humanidad se extendía por la galaxia durante la era de la tecnología, el antiguo imperio Eldar comenzó su declive. Los grandes éxitos de la avanzada raza Eldar habían llevado a dicha especie a caer en la decadencia y el heroísmo a gran escala. En las profundidades del inmaterial universo psíquico de la disformidad. La corrupción espiritual de la civilización Eldar tuvo reflejo en la creación de un nuevo dios del caos, Slanes, lo que a su vez creó masivas perturbaciones en la disformidad. Grandes fragmentos de la galaxia quedaron aislados por dichas tormentas disformes, lo que convirtió el viaje y la comunicación a través de la disformidad en algo prácticamente imposible, separando los mundos coloniales de la humanidad entre sí, incluyendo los del sistema solar. A finales de la era de la tecnología comenzaron a aparecer psíquicos en la especie humana, aunque se les perseguía por los planetas humanos más retrógrados y aislados como si fueran brujos. En las sociedades más progresistas y eruditas, dichos psíquicos fueron primero protegidos y luego aceptados. La intolerancia hacia los psíquicos pareció ser proverbial, ya que muchos mundos humanos cayeron ante el dominio de las criaturas demoníacas y otros seres procedentes de la disformidad, que empleaban a los psíquicos poseídos como portales hacia el mundo físico. Solo sobrevivieron aquellos planetas en los que se había suprimido rigurosamente a los psíquicos. La era de los conflictos siguió a la era oscura de la tecnología, y en ella la civilización humana se colapsó debido a la locura, la posesión demoníaca, la anarquía y la guerra civil que se extendía por doquier. En dichos conflictos se emplearon terribles armas de la era dorada de la tecnología, con lo que muchas colonias humanas quedaron devastadas y mundos considerados antes vergeles como Val Secundus quedaron convertidos en planetas desiertos e irradiados. Muchos planetas colonizados por la humanidad, aislados y vulnerables, acabaron convirtiéndose en la presa de muchas especies alienígenas hostiles como los orcos. En un periodo de tiempo relativamente corto, la civilización humana que antaño se extendió por la galaxia cayó de rodillas y se vio obligada a soportar casi 5 milenios de anarquía, terror, guerra, genocidio y esclavitud. Poca información sobrevivió a esta edad oscura para que los hombres y mujeres del imperio llegaran a saber de ellos, excepto las historias de gran sufrimiento y dolor que se produjeron. La Tierra y el resto de los mundos habitados del sistema solar estaban rodeados por terribles tormentas disformes que aislaron durante varios milenios al mundo natal de la humanidad del resto de la galaxia. El control del sistema solar estuvo constantemente en liza entre la Tierra y Marte durante la primera mitad de la era de los conflictos. En el milenio 28 casi todas las trazas de civilización en la Tierra habían desaparecido. En su lugar, los señores tecnobárbaros batallaban entre sí por las migajas de la antigua civilización humana. Varios hombres salieron en esa época, como Calgan de Ars, el cardenal Tang y Nar Zandum del Imperio Pan-Pacífico, que dominaron extensos territorios durante esta era. Otras naciones terrestres de la época incluyen el bloque indonésico, los Urales, Yermani, Giptus, Merica, Afrik, el clan Terrawat y Albia. Otra etnia muy mencionada es la de Nórdica. Marte sufrió una transformación muy diferente
Tras un breve periodo de anarquía, los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus se impusieron sobre los mutantes psíquicos y acabaron unificando su planeta bajo su dominio teocrático. Los tecnosacerdotes visitaron posteriormente la Tierra, pero quedaron horrorizados por la destrucción y no vieron nada que mereciese la pena salvar. En lugar de eso, los marcianos estudiaron la disformidad. Aprendieron tras varias generaciones a detectar calmas en las tormentas disformes. Durante ese mismo periodo fueron creaciones para la defensa del planeta rojo, unas inmensas máquinas robóticas de combate que recibirían el nombre de Titanes. Durante 1 millar de años, el culto Mechanicus vigiló y esperó. Cada vez que se producía una pausa en las tormentas disformes, se enviaba una expedición junto con una legión completa de titanes y miles de servidores y tecnosacerdotes. Bastantes de estas expediciones se perdieron en la disformidad o murieron en mundos apartados. Otras expediciones tuvieron éxito y establecieron mundos forja a imagen y semejanza de Marte. Se enviaron mensajes intermitentes hacia Marte, pero no fue hasta la época de la Gran Cruzada cuando Marte y los mundos forja volvieron a reunirse. Se sabe muy poco de lo ocurrido en el sistema solar exterior durante este periodo. Se sabe que existía una entidad política basada en las lunas de Saturno, cuyo brazo armado era conocido como la Flota Saturnina. Se desconoce el tamaño exacto de dicha nación, pero se unió al imperio al final de la era de los conflictos a pesar de esta unión. La Flota Saturnina continuó disponiendo de una jerarquía independiente y sus propias tradiciones, únicas hasta la época de la herejía de Horus. Otra cultura basada en Saturno, la de los habitantes de los anillos, se opusieron al dominio del imperio y acabaron siendo derrotados por los marines espaciales en el futuro. Esto fue un tiempo oscuro para el pueblo de Terra, dominado por gobernantes brutales y déspotas tiranos. Fue contra esta situación de opresión, violencia y brutalidad que el emperador de la humanidad se rebeló por primera vez al pueblo de Terra. En secreto, había estado planeando este momento durante milenios, desde que la era de los conflictos dividiese a lo que quedaba de la antigua Federación Humana. Con su gran ejército de guerreros mejorados genéticamente, que formaban parte de las primeras unidades del ejército imperial y luego servirían de prototipos para el desarrollo de los marines espaciales. El emperador comenzó a conquistar Terra con la intención de reunificar las belicosas naciones en un gobierno planetario unificado y después convertir el planeta en el punto de partida para su reconquista de la galaxia, bajo la égida de un imperio de la humanidad dedicado a la verdad imperial del progreso y la razón. Durante esta época el emperador creó una serie de organizaciones militares, como por ejemplo el ejército imperial, que se convertirían en el núcleo de las fuerzas armadas que apoyarían a sus legiones astartes en su reconquista de la galaxia. Entre las unidades del primitivo ejército imperial que participaron en la guerra de unificación se hallaban regimientos tan venerables como la Geno 5-2 Chiliada, que convertiría a uno de los regimientos más antiguos y respetados del ejército imperial. Como muchos de estos regimientos iniciales, sus genosoldados eran creados mediante algunas de las sofisticaciones técnicas de ingeniería genética del emperador, desarrollada en sus laboratorios bajo el Himalaya. La élite de estos supersoldados genéticamente mejorados eran los guerreros trueno, que por un lado eran físicamente más resistentes, fuertes y más formidables en combate
incluso que los posteriores marines espaciales. Pero por otro lado eran asesinos adictos y carecían de la moralidad y la larga esperanza de vida de las posteriores Astartes. Los guerreros trueno fueron un mero instrumento para un fin, y nunca se pretendió integrarlos en el nuevo reino del emperador una vez conseguida la unificación, con lo que fueron eliminados a traición en la última batalla de la unidad, con lo que se consiguió reforzar además el carácter omnipotente del emperador. Estos primigenios regimientos mejorados genéticamente seguirían sirviendo al emperador tras el fin de las guerras de unificación. Acabarían siendo conocidos como los 100 viejos y formarían el núcleo de la fuerza militar inicial que embarcaría con el emperador y sus recién creadas legiones de marines espaciales al inicio de la gran cruzada galáctica al principio del milenio 31. Cuando las guerras de unificación concluyeron a finales del milenio 30, el emperador fundó un nuevo gobierno planetario unificado bajo su liderazgo. Después de esto, viajó a Marte y se reunió con los adeptos del culto Mechanicus, a cambio de usar sus vastus manufactorum, sus legiones titánicas y sus astilleros orbitales para producir las armas y naves que necesitaría para la gran cruzada. El emperador aceptó conceder al recién nacido Adeptus Mechanicus una autonomía completa sobre Marte y sus otros mundos Forja, así como una exención al ateísmo exigido por la verdad imperial. Este acuerdo se conoció como el Tratado de Marte y marcó la verdadera fundación del Imperio de la Humanidad al aliarse Terra y Marte. Ahora lo que vamos a ver es una lista de los estados terranos existentes en las guerras de unificación y sus localizaciones en la geografía de la vieja Terra. El Imperio Aqueménida del suroeste asiático. Este imperio fue un estado tecno-bárbaro situado en Oriente Medio, en el área del Imperio Persa del pre-primer milenio, centrado aproximadamente en el antiguo Estado-nación de Irán. Este imperio estaba formado por tribus adineradas que se apresuraron a aliarse con el naciente imperio del hombre del emperador durante la unificación, y por lo tanto evitaron los horrores de la guerra atómica y la invasión de los ejércitos superiores del emperador, esos soldados creados con ingeniería genética. No obstante, sus genovas estaban libres de contaminación, ya que no habían sido provocados por los vicios y los defectos virales heredados de otras tribus que se habían causado por la exposición a radiación y variables biológicas durante la guerra. Esto hacía de ellos buenos candidatos para el reclutamiento de las recién nacidas legiones de marines espaciales tras completarse la unificación. Muchos candidatos iniciales fueron reclutados en este estado para convertirse en los primeros Astartes de los 1000 hijos. Los aqueménidas poseían una creencia supersticiosa en el poder místico de sus antepasados. A menudo utilizaban amuletos contra el mal para proteger a su población. Albia, que fue un pequeño estado tecno-bárbaro situado en el área del sudeste de Europa, cerca de lo que fue una vez conocida como Albania. No fue conquistado nunca por las armas, pues sus resistentes ejércitos de piel de hierro suponían un rival demasiado igualado para las fuerzas imperiales. El emperador prefirió ahorrar el derramamiento de sangre en ambos bandos, iniciando negociaciones diplomáticas. Tras claudicar voluntariamente, los albianos sirvieron como fuente de reclutas para la fundación de las legiones octava, décima y sobre todo la decimocuarta, que fue conocida como los incursores del crepúsculo.
Albion, que era un estado tecnobárbaro que durante las guerras de unificación se localizó en las Islas Británicas. Estaba gobernada por un tirano llamado William el Rojo, conocido por beber sangre humana. Después de ser derrotado por las fuerzas del emperador, William fue encarcelado en la prisión imperial en las montañas del Himalaya conocida como Kanghba Marwu, la cripta. Boeotia fue un área de tierra mencionada en los antiguos registros imperiales por haberse mantenido totalmente en contra de la unificación durante un tiempo considerable. Mientras que el gobierno de Boeotia reconocía tácticamente el dominio del emperador sobre el resto de Terra, la monarquía regente usó todas las formas de diplomacia con el fin de evitar la pérdida de poder. Es una muestra de gran paciencia y benevolencia. El emperador permitió a la dinastía gobernante de Boeotia continuar en un estado semiautónomo durante más de 150 años estándar, con la intención de que se integraran en el gobierno de la Terra Imperial a su propio ritmo y con la mayor dignidad posible. En cambio, la casa Yeselti se aferró a su independencia hasta que el ejército imperial se vio obligado a invadir las provincias y se ordenó a la legión de los marines espaciales de los 1000 hijos que aplastaran al estado rebelde. Boeotia era conocida tanto por la presencia de una concentración relativamente alta de industria dentro de sus fronteras, como por la existencia de un antiguo santuario a los dioses, enterrado desde una edad anterior. Las tierras de Frank estaban basadas en los territorios de la Europa occidental, en gran parte del territorio de un antiguo estado-nación antaño llamado como Francia. La gente de Frank era conocida como los Frank, un pueblo díscolo ante la unificación, pero no se tomó a bien a los invasores. Jabulek de Agros fue el último gobernante independiente de Frank, liderando una rebelión contra el gobierno imperial y asesinando al gobernador territorial designado por el emperador. Su rebelión comenzó en la ciudad de Avelrod, pero se extendió rápidamente hasta que pudo reunir fuerzas de casi 50.000 rebeldes, compuesta en su mayor parte por milicias no capacitadas. Finalmente lucharon contra las fuerzas del emperador en una batalla. Una línea de altas colinas rematada por las ruinas del bastión de Walawe. Allí fueron exterminados por una fuerza de al menos 5.000 soldados imperiales, incluidos una temprana generación de marines espaciales de la Legión de los Incursores del Crepúsculo. Himalaya. Las grandes montañas sirvieron al emperador de la humanidad como base original en Terra. Muy por debajo de esas montañas, el emperador estableció los laboratorios genéticos donde pudo crear a los primarcas y después la semilla genética de las legiones de los marines espaciales. Al final, la totalidad de la cadena montañosa fue transformada en un enorme complejo conocido como el Palacio Imperial. Jai Brasil fue un poderoso estado tecnobárbaro centrado en el antiguo territorio de la vieja Brasil en Suramérica. Era considerado el más poderoso de todos los cantones de Suramérica durante las guerras de unificación, y fue gobernado por el déspota Dalmothkin, uno de los últimos tiranos en resistir contra las fuerzas del emperador. Urartu. El reino de Urartu fue el último de los estados tecnobárbaros en ser conquistado militarmente por las fuerzas del emperador, y esta conquista marcó el final de las guerras de unificación y el nacimiento del imperio de la humanidad. Las crónicas históricas imperiales cuentan que la última batalla de las guerras de unificación, conocida como la batalla del monte Ararat, se liberó en el territorio de Urartu, en lo alto de una montaña que había sido sumergida y yacía bajo el agua. Durante esta batalla las crónicas dicen que los restantes guerreros truenos imperiales
fueron eliminados hasta el último hombre. Las crónicas recogen que el famoso guerrero trueno Arik Taranis, conocido como el portador del relámpago, alzó el estandarte del relámpago en la declaración definitiva de la unidad que establecía el gobierno del emperador sobre toda Terra, antes de morir a causa de sus heridas. Pero en realidad los guerreros trueno fueron todos sacrificados secretamente por órdenes del propio emperador después de la batalla, porque ya no eran necesarios para su gran proyecto y quiso reemplazarlos con una plantilla genética más avanzada para sus supersoldados creados mediante ingeniería genética que llegarían a ser los marines espaciales. Aunque los registros imperiales establecen que ni un solo guerrero trueno sobrevivió a la aniquilación ordenada por el emperador, se ha demostrado después que al menos uno de ellos logró salir vivo y ocultarse de la ciudad de los penitentes, cerca del complejo del Palacio Imperial, donde se convirtió en una especie de líder mafioso llamado Babu Takal. URSS fue un estado tecnobárbaro que estuvo situado en las estepas de lo que una vez fue Rusia y Asia Central. Fue el más poderoso de los imperios tecnobárbaros en Terra antes de la Guerra de Unificación, y por lo tanto el enemigo más grande y fuerte que las fuerzas del emperador tuvieron que enfrentar durante ese largo conflicto. Aunque URSS era un imperio fuerte, no estaba tan avanzado tecnológicamente como varios de los otros estados tecnobárbaros. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria militarmente superior por parte de los enclaves nordafricanos fue la razón principal mencionada en las crónicas de URSS como para que URSS iniciara la infame guerra ancestral contra su vecino sureño. En tiempos de las guerras de unificación, URSS estaba gobernada por un déspota y señor de la garra llamado Callaghan, el cual se decía que poseía un cruel carácter y que comandaba con mano férrea enormes de ejércitos de tecnobárbaros. Callaghan era conocido por ir equipado con una distintiva servoarmadura artesanal conocida como la armadura perlada, y que en el momento de la herejía de Horus se encontraba expuesta como un trofeo en el vestíbulo de la Puerta de la Eternidad. Otros altos cargos del gobierno de URSS estaban ocupados por caudillos militares, incluyendo a Lurtois, a Kalseng y a Quayodon. Las infames hazañas de Callaghan fueron documentadas en un manuscrito antiguo llamado como las Crónicas de Ars, que más tarde sería considerado por los eruditos imperiales como una obra clásica de la literatura humana, que proporcionó valiosa información sobre el alzamiento de este estado preunificación y de las guerras de URSS contra los enclaves nordafricanos. También mencionan la influencia de los dioses primordiales sobre Callaghan y URSS. Además, los poderes mágicos de Callaghan mencionados en las crónicas de URSS formaron la parte principal de su poder militar. Por tanto, es muy probable que los dioses del caos fueron los verdaderos señores de URSS y que Callaghan no fuese más que uno de sus títeres, manipulado para cumplir sus mandatos. A pesar de su influencia y favor, los dioses oscuros no pudieron salvar a Callaghan cuando se enfrentó a las fuerzas del emperador de la humanidad. Los ejércitos de URSS eran constituidos en su mayor parte por soldados humanos sin modificar. Callaghan había empleado poderosos psíquicos dentro de sus ejércitos, usando sus arcanas habilidades para desatar los poderes de la disformidad sobre sus enemigos, incluido el ejército imperial. Estos mencionados son los reinos tecnobárbaros más importantes, pero había muchos más. En la época de las guerras de unificación solo quedaba un océano en la Tierra. Se le conocía como el Gran Océano y era el antiguo Océano Pacífico. Su tamaño era mucho menor de lo que había sido debido a la vaporización de un tramo enorme del océano durante las guerras nucleares que habían consumido gran parte de la vieja Tierra en los devastadores años de la Guerra de los Conflictos.
Esta porción ausente del Pacífico se extendía desde las fosas de las Marianas al sur más allá de Australia y seguía hasta el gélido continente de la Antártida. El océano Atlántico se había evaporado en gran parte también, y la gran masa de agua que una vez había estado cerca de Europa, ahora había casi desaparecido, sobre todo al sur de lo que había sido la península ibérica. Otros cuerpos del agua más pequeños todavía pudieran haber permanecido durante este tiempo, como un gran cuerpo de agua descrito en la región de Euroasia, donde el mar Caspio había estado en épocas pasadas. Estos cuerpos de agua aún existían al inicio de la herejía de Horus en las primeras décadas del milenio 31. Pero ahora en el milenio 41, Terra no tiene ningún cuerpo de agua, habiéndose convertido en una verdadera Ecumenópolis, un mundo completamente cubierto por las densas áreas urbanas de las gigantescas ciudades colmena. Dentro de estas colmenas trabajaban decenas de miles de millones de burócratas y siervos del Adeptus Terra, necesarios para mantener latente el decadente corazón del imperio. Los primarcas eran los 20 hijos alterados genéticamente del emperador. El emperador empleó su propio ADN en su creación y fueron diseñados para ser muy superiores al humano medio. Inmensamente más grandes, fuertes, resistentes, rápidos e inteligentes. Asimismo, en su mayoría, eran increíblemente carismáticos, puesto que su principal misión era dirigir los ejércitos imperiales. Los primarcas fueron creados en un laboratorio subterráneo secreto bajo las montañas del Himalaya, rodeado por las mayores medidas de seguridad posibles. Sin embargo, de alguna forma las fuerzas del caos lograron abducirlos justo antes de su maduración, y se especula que también lograron modificar a los jóvenes primarcas. Estos fueron dispersados por toda la galaxia, más allá del alcance del emperador, y cada uno aterrizó en un mundo distinto. El emperador podía sentir que estaban vivos, pero no podía recuperarlos. Por tanto, empleó las muestras previamente recogidas de sus ADNs para crear a los marines espaciales. El material genético de cada primarca fue empleado para fundar una única legión de marines espaciales, hasta hacer un total de 20. Y tras acabar las guerras de unificación y que los primarcas fueran esparcidos a lo largo y ancho de la galaxia, se inició lo que sería conocido como la Gran Cruzada, ese camino que el emperador recorrería a lo largo de la galaxia para reconquistar mundos y encontrar a sus hijos perdidos. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo de Warhammer Historia. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado este nuevo capítulo, la segunda de Warhammer 40.000. Espero que os haya gustado la guerra de unificación, contar todo el tema de las tribus tecnobárbaras. Me he dejado muchas sin decir porque creo que era demasiada información y tampoco era muy relevante. También todo lo que pasa en Marte, en el resto del sistema solar durante esta época también es importante. Y al final hay que quedarse con que este es el cimiento, ¿no? El emperador hace que Terra lo unifica todo, lo une, ya está hasta la polla de dejar que el resto de humanos hagan lo que quieran y decide tomar el control de todo y clava esos cimientos para a partir de ahí empezar lo que se verá en el próximo capítulo, que es la Gran Cruzada, ¿no?, de la humanidad, para encontrar a sus hijos perdidos y encontrar al resto de mundos humanos que sigan por la galaxia, ¿no? Así que nada, compañeros, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que le deis mucho apoyo y cariño. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo capítulo y que paséis unos bonitos días.